Bienvenido a Tiempo con Dios. Qué bueno que estás aquí. Nos alegra poder compartir este momento contigo. Creemos que Él siempre tiene algo que hablar a nuestras vidas y hoy no es la excepción. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pon tu corazón en Dios y disfruta lo que Él tiene para tu vida hoy. Entonces se nos quiere olvidar la naturaleza de lo que Dios nos ha mandado a hacer y poner de pretexto que soy una persona de fe. Entonces, como soy una persona de fe, Dios me va a sacar de mis deudas porque yo creo en Dios. Claro, Dios lo puede hacer, pero ¿qué te toca a ti y qué me toca a mí hacer para que Dios haga el milagro? Otro ejemplo, nuestra salud. La mayoría de nosotros podemos tener uno que otro problema de salud. Yo padezco de muchas alergias. Yo tengo que a veces estar tomando antialérgico, trabajo mucho en la compu también, entonces todos los días me tengo que poner gotitas antialérgicas y gotitas refrescantes. Entonces yo sé que hay cosas que tengo que cuidar en mi vida. Por ejemplo, no puedo comer tanto cerdo, no puedo comer mucha piña, porque eso activa la alergia, en mi caso. Si yo sé que Dios es un Dios que sana, porque lo creo, porque lo he vivido en mi vida, porque lo he experimentado. Pero si yo creo en un Dios que sana, eso me da derecho a ser irresponsable con mi salud, porque soy una persona de fe. No, hermano. La fe es la que me ayuda a entender la naturaleza que estoy atravesando para entonces poder tomar la promesa de Dios en mi vida y creer que Dios puede hacer un milagro sobrenatural en mi vida. No se trata solamente de decir que tengo fe, sino de accionar la fe que Dios me ha llamado a tener. La palabra de Dios es clara cuando dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cuáles son las obras que tengo que hacer? Y vemos acá a Sadrac, Mesach y Abednego considerando un escenario en el que Dios no los libraba del fuego. Les dice, Dios nos va a librar del fuego y nos va a librar de tu mano. Y si no, tampoco nos vamos a rendir, tampoco nos vamos a postrar a tu Dios, porque estoy creyendo que mi fe se basa en el carácter de mi Dios y no en lo que Dios haga en mi vida. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía, ¿cuántas veces nosotros decimos, yo creo en Dios porque me sanó? Yo creo en Dios porque cuando le pedí me dio. Yo creo en Dios porque restauró mi vida en esta área. Claro, eso nos aumenta nuestro nivel de fe y nos ayuda a que se fortalezca. Pero entonces vamos a dejar de creer cuando le pedimos y no nos da. Le vamos a dejar de creer cuando pedimos que nos sane y no nos sana. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús en el Getsemaní, a punto de ser entregado por su propio discípulo. Lleno de dolor, viene y le dice a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y acaso Jesús dejó de creer en su Padre porque su Padre no hizo el milagro? Porque Dios tenía poder para en ese momento no solo hacer que Pedro le cortara la oreja a Malco, no, sino que lo partiera en 8 pedacitos. Dios podía causar eso, pero no era parte de su plan para con Jesús ni para con todos nosotros como humanidad. Pablo le dice, si te es posible, quítame este aguijón de mi ojo. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Dios? Bástate mi gracia. No le dice, ok, sé sano. No, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No va y lo sana. Le enseña a vivir con ese problema para poder desarrollar su fe cada día. Yo les quiero hablar de 4 puntos que nos pueden ayudar a vivir una fe inquebrantable cada día. Y les quiero hablar de 4 puntos que nos van a ayudar a tener una fe inquebrantable. Y poder ser como Sadrac, Mesach y Abednego, de decir, ¿y si no? Punto número 1, la fe inquebrantable está fundada en quién es Dios. Estos 3 jóvenes sabían quién era su Dios. Dicen, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos.
Ahora, hermanos, Sadrac, Mesach y Abednego estaban a cargo de los negocios en la provincia, porque cuando vinieron estas personas a quemarlos, por así decirlo, le dijeron, los 3 jóvenes que tenés a cargo de los negocios, le dicen al rey. Es decir, no eran jóvenes neófitos, no eran personas que no sabían lo que estaban haciendo, no eran personas locas, eran personas que servían al rey, pero que también servían a Dios. Eran personas que estaban a cargo de los negocios del rey en un lugar importante, pero que no se habían desconectado del Dios real, del Dios verdadero. Y saben estos 3 quién es su Dios. Le dice, nuestro Dios a quien servimos. No es nuestro Dios con quien hablamos allá una vez al año. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Cuando tengo una fe fundamentada en quién es Dios, la circunstancia no me puede mover. La persona que me quiere desconectar de mi Dios no lo va a lograr, porque conozco cuál es el poder de Dios, porque conozco qué es lo que Dios sí puede hacer. Y más allá de lo que puede hacer, conozco quién es mi Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado usted quién es mi Dios? ¿Quién es su Dios? Porque venimos a la iglesia, lo decimos, lo hablamos, lo adoramos, le cantamos. ¿Sabe? Hay un libro de Bertrand Russell, creo que se llama, si no estoy equivocado. Y este libro lo citan en la primera película de Dios no está muerto. El muchacho es uno de los libros que ocupa para desarrollar su tesis. Y este libro se llama ¿Por qué no soy cristiano? Si usted tiene tiempo, léalo con la Biblia al lado, porque este es un libro que lo escribió un ateo en realidad. Y un ateo que da 10 puntos sobre por qué él no es cristiano. Yo la primera vez que leí ese libro, que fue hace bastante tiempo, yo me puse a pensar, si este tipo escribió un libro desarrollando sus puntos de por qué él no es cristiano, entonces ¿por qué yo sí soy cristiano? ¿Por qué yo sí creo en Dios? Porque me lo enseñaron mis padres, porque en la iglesia me dicen que lo haga, porque miré un TikTok de un pastor dando una buena prédica y eso me hizo saber que yo soy cristiano y que yo creo en Dios. La fe es algo que yo decido en mi vida. Saber quién es Dios es algo que yo debo decidir a través de mi relación con Él y mis experiencias con Él. No solamente a través de lo que sé que Él puede hacer, sino a través de yo reconocer quién es Él. ¿Quién es Él en mi vida? Si usted me pregunta quién es tu papá, yo sé de la vida de mi papá, yo sé de su niñez, yo sé de los problemas que él tuvo en su niñez para crecer, sé de lo que él pudo lograr estudiando, trabajando. Si usted me pregunta quién es mi mamá, yo sé de mi mamá, sé de la niñez de mi mamá, sé de cómo era su personalidad, su carácter cuando estaba pequeña, porque yo me he relacionado con ellos muchos años en mi vida. 30 años, si usted quiere saber cuánto. Me he relacionado con ellos mucho tiempo y sé quiénes son. Entonces, ¿cómo está mi relación con Dios como para decir, yo sé quién es Dios? Y entonces, aunque me quieran echar al horno de fuego, mi fe está inquebrantable porque yo sé quién es mi Dios. Si nuestra fe depende únicamente del resultado, entonces nuestra confianza será tan inestable como nuestras circunstancias. Si mi fe depende de lo que sé que Dios me puede dar, entonces voy a estar siempre inestable, porque si Dios me lo da, entonces tengo fe. Pero si no me lo da, entonces comienzo a dudar. Entonces ya me siento mal, entonces ya no me siento animado, ya no estoy motivado, ya no sé si Dios es real, ya no sé si Dios me ama. Comienza este drama en mi vida de si lo puedo hacer, no sé si lo puedo lograr. Señor, te lo he pedido y no me lo estás dando, porque mi fe está basada en el resultado. Y entonces, como mi circunstancia es inestable, mi fe se vuelve inestable también. Sadrac, Mesach y Abednego tenían una circunstancia, hermano, en la que yo no me quisiera encontrar, honestamente. Qué bonito ser parte de los que le sirven al rey, ¿verdad? Y manejan los negocios del rey. Pero qué feo cuando te encontrás en una circunstancia en la que el rey te dice, bueno, si no te postras ante mis dioses y ante la estatua que acabo de hacer, entonces te voy a meter en aquel horno de fuego. Y no es para hacer pan, no, es para vos hacerte pan y salir muerto, porque ahí quedaste. ¿Y qué circunstancia más inestable en la que ellos estaban en ese momento? Pero su fe no se basaba en el resultado. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque ellos lo dicen. Y si no, y si Dios no nos saca, y si Dios no nos salva, igual morimos sirviendo a Dios. Morimos obedeciendo a Dios. Y eso es tener una fe inquebrantable. Obviamente no es fácil estar dispuesto a morir.
pero se trata de saber quién es Dios en mi vida y que la circunstancia no sea la que define mi fe, sino quién es Dios en mi vida es lo que debe definir mi fe. La fe débil depende de un resultado, pero la fe inquebrantable depende del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios en mi vida? Para yo conocer el carácter de mi mamá, para conocer el carácter de mi hermana, para conocer el carácter de mi esposa, yo tuve que haber estado mucho tiempo con ellos. Yo sé qué cosas le molestan a mi esposa, sé qué días puedo decirle algunas cosas y qué días no se las debo decir o más tarde o buscar el momento indicado, así como ella conoce cuando yo también puedo estar muy estresado por el trabajo y no es el momento para hablarme de algún tema. Yo conozco el carácter de mi hermana, conozco el carácter de mis amigos, conozco el carácter de muchas personas del equipo acá en la iglesia. Pero ¿eso qué me lo ha dado? La relación con ellos, pasar tiempo con ellos. Entonces, ¿cómo voy a conocer el carácter de Dios si no paso tiempo con Él? Si para mí Dios es el 911 y solo lo llamo cuando me estoy muriendo, entonces no estoy conociendo su carácter. Estoy disfrutando su amor y su bondad, porque Él es maravilloso y siempre está para ayudarnos. Pero no estoy conociendo su carácter. Y solamente el carácter de Dios en mi vida me va a ayudar a decir, ¿y si no? Y tener una fe inquebrantable. Punto número 2. La fe inquebrantable reconoce la realidad sin ser gobernada por ella. Estos jóvenes no estaban ignorando el horno. ¿Sabe? A veces, como iglesia de Jesucristo en general, vivimos una fe en la que queremos ignorar lo que nos está pasando. Y para nosotros eso es decir, es que soy una persona de fe. Sadrac, Mesach y Abednego no estaban diciendo, uy, yo no, por fe yo no veo el horno. Por fe el horno se desaparece. Por fe el horno no está. No, ellos estaban conscientes de que los podían matar. Y de que lo iban a hacer. Porque si usted sigue leyendo la historia, al final sí los meten al horno. Pero ellos sabían lo que estaba enfrente de ellos. Ellos conocían la realidad de su circunstancia y de su problema. Pero por encima de esa realidad tenían una fe que no se dejaba gobernar por esa realidad. Tenían una fe que no se dejaba gobernar por ese problema. Les ponía el ejemplo del fútbol al inicio. Mire, yo lo pienso. A mí me gustaba mucho jugar fútbol cuando estaba en secundaria, en la universidad. Y ahora también me gusta, solo que no aguanto igual. Pero yo recuerdo y los que jugaban fútbol, si nosotros, en el colegio teníamos un receso de 20 minutos y luego un almuerzo de 45 minutos porque salíamos un poco tarde. Entonces en el receso nos comíamos el almuerzo y en el almuerzo jugábamos fútbol, como chavalos muy inteligentes para saber aprovechar el tiempo. Entonces a la hora del almuerzo, 45 minutos de almuerzo era perfectamente, ya es un medio tiempo de un partido jugando. Y en ese momento, cuando ya escuchábamos sonar el timbre, gol gana. ¿Qué frase para meterle presión a uno, hermano? Cuando decían gol gana, a uno lo podían llevar 7-1, pero si el que iba con un gol metía el gol después del timbre, ganaste. El Señor te favoreció. Y cuando gritaban gol gana, uno sentía una presión porque decía, ala, si me meten el gol ya perdí. Y comenzaba aquel estrés y aquella onda y ahí uno, pues ni modo, y ahí de repente tenía que hacer su faltita y su planchita, pues con el amor de Jesucristo para uno poder ganar el partido. Pero esa presión de encontrarte en esa circunstancia en la que la fe que mantuviste todo el partido, en un segundito, puede estar gobernada por la circunstancia de gol gana. Los equipos que han ido ganando por 80 y pico de minutos, 1-0, y en el minuto 89 te empataron el partido. Qué triste cuando esa fe que mantuviste por 89 minutos la gobierna un nuevo elemento en la circunstancia. Y es que te empataron el partido. Y en nuestra vida nos pasa eso muchas veces. Estamos teniendo un mes maravilloso. El Señor nos está bendiciendo, me siento saludable, tuve buenas noticias. Y el 28 del mes me cae una mala noticia. Me despiden del trabajo, un cliente me cancela. Mi jefe me dice que me tengo que quedar trabajando ese fin de semana. Se me enferman los niños. Se me enferma el esposo. Se me enferma la esposa. Y viene y la fe quiere ser gobernada por esa circunstancia. Una fe inquebrantable no puede ser gobernada por lo que está ocurriendo.
No es que voy a ignorar lo que está ocurriendo, pero no puedo dejar que lo gobierne. Porque mi fe, le digo nuevamente, está basada en el carácter de Dios en mi vida. Y a Dios no lo gobierna las circunstancias. Dios es un Dios que entiende la realidad. Y sabe, hay algo maravilloso en el hecho de que Jesús vino a la tierra. Y es que a Jesús no le vamos a meter cuento, hermano. No lo podemos decir. Es que si vos supieras lo que es vivir aquí en la tierra. No podemos, Él vivió aquí. O sea, Dios nos pintó el panorama de tal manera que no podemos engañar a Jesús. Señor, es que vos no sabes lo que es ser tentado. Y la samaritana y el diablo en el desierto. Señor, es que vos no sabes lo que es trabajar. Era carpintero. Y le aseguro que no le quedaban de lado los muebles. Era buen carpintero. Señor, es que vos no sabes lo que es estudiar. ¿Sabes? Para ser un rabí, tuvo que haberse aprendido por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Punto y coma. Jesús era un rabí, Jesús se sabía el Pentateuco de memoria. Jesús a los 12 años estaba hablando con los expertos de la ley en el templo. Entonces no le podemos decir, Jesús, es que vos no sabes, Jesús, es que vos no, Jesús. Él vivió aquí de tal manera que cuando tenemos un problema humano, Él lo entiende y ocupa su divinidad para hacer el milagro. Y eso es lo perfecto de creer en Jesús. Porque en mi realidad y en mi circunstancia tan complicada, Él me entiende y Él puede ayudarme a que mi fe sea inquebrantable. La fe no comienza donde termina el pensamiento. La fe comienza cuando el pensamiento reconoce sus propios límites y se somete a Dios. No es que yo voy a dejar de pensar para tener fe, es que yo reconozco cuál es mi límite y cuál es mi capacidad y hasta dónde llego yo para decirle, Señor, yo no puedo más, hice todo lo que podía. No le voy a decir, Señor, yo no hice nada, entonces hace vos. No, eso no es tener fe. Tener fe es decirle, Señor, hice todo lo que podía. Ya no puedo hacer algo más. Necesito un milagro. Eso es una fe inquebrantable. Punto número 3. La fe inquebrantable obedece en lo que puede controlar. ¿Qué podían controlar Sadrac, Mesach y Abednego? Podían controlar a quién iban a adorar, qué iba a salir de su boca, cómo se iban a comprometer sus convicciones, qué tan unidos iban a permanecer, se iban a obedecer o a desobedecer a Dios. Hermanos, siempre hay cosas que podemos controlar en nuestra vida. Y lo que ya se sale de nuestro control es cuando viene Dios a hacer lo sobrenatural. Pero no podemos venir y decir, Señor, es que no hubo nada que yo pudiera hacer. Porque entonces no sería fe. Porque la fe sin obras es muerta. Y vemos a un Sadrac, Mesach y Abednego a punto de entrar al horno de fuego. Y le dicen, Señor, le dicen al rey, ok, sabemos que nuestro Dios nos puede librar del fuego y de tu mano. Y si no, es decir, reconozco mi realidad, sé quién es mi Dios, pero como en la realidad también hay una opción en la que morimos en ese horno de fuego, también la tengo que considerar. Pero aún en esa realidad yo voy a decir que tampoco me voy a postrar a la estatua. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Como para obedecer las cosas que sí puedo controlar. Si estoy enfermo, ¿qué son las cosas que puedo controlar? Mi alimentación, mi descanso, mis medicinas a tiempo. Hermano, qué error más grande creer que es fe dejar de tomarse su medicina. Eso no es tener fe, eso es ser muy irresponsable con su vida. Porque Dios puso a los doctores para que también nos cuiden y nos traten y nos mediquen. No significa que yo voy a tener mi fe puesta en la medicina, no, eso es obediencia. Estoy haciendo lo humano porque sé que Dios me puede sanar. Entonces, mi problema financiero, ok, entonces ¿qué estoy haciendo humanamente? Estoy ahorrando, estoy cuidando mi presupuesto. No, yo estoy derrochando igual, la tarjeta la tengo topadísima y el extrafinanciamiento también topadísimo, pero es que yo sé que Dios me va a sacar de la deuda. No, eso es ser irresponsable. Sadrac, Mesach y Abednego conocían su realidad, estaban viendo el horno de fuego y sabían que podían morir, pero sabían que su Dios los podía librar. Sin embargo, también consideraban la opción de que podían morir ahí. La fe inquebrantable obedece lo que puede controlar. La fe madura distingue entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Hay cosas que dependen de la soberanía divina, claro está, porque si no, no serían milagros. Y los milagros son reales, yo lo he vivido en mi vida, son sobrenaturales, son cosas que van más allá de nuestro entendimiento.
Pero hay cosas que son responsabilidad humana y no las podemos dejar como soberanía divina porque sería desobediencia a Dios. Un milagro no es algo... Dios no va a hacer un milagro si sabe que tu carácter no ha sido formado en obediencia a lo que Dios te ha enviado a hacer. Dios no va a obrar un milagro en nuestra vida si sabe que somos descuidados en áreas de nuestra vida. Noviembre del año pasado yo comencé conversaciones con un cliente, una empresa grande, que me quería traer bajo mi agencia. Comencé a tener conversaciones con ellos, negociábamos, le hice propuestas, le hice auditorías, me reunía, esto, lo otro. Pasó noviembre, pasó diciembre. En enero andábamos en un viaje con mi esposa, con mis primas, y yo andaba ahí, eso en la cabeza, estábamos jugando y yo andaba pensando, ¿qué pasará con este cliente? No me dice nada, señor, ¿será que le tengo que bajar más el precio? ¿Será que esto, que lo otro? Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo. En marzo me dice, mira, vamos a comenzar, pero no te vamos a dar a vos nuestras cuentas, sino que queremos que vos vengas a la empresa y estés asesorándonos, haciendo consultoría en algunas cositas, que esto, lo otro. Miren, mi esposa no me deja mentir, acá está. Y me acuerdo que cuando ellos me mandan la oferta, porque la oferta que yo estaba negociando era muchísimo mayor a la que ellos me mandan, porque ahora no me estaban dando sus cuentas. Y cuando me manda eso, mire, mi reacción, yo le dije a mi esposa, esta gente está loca. ¿Acaso no sabe lo que yo sé hacer? Y me están ofreciendo esto y no me quieren dar sus clientes. No, esta gente está loca. ¿Cómo me están diciendo a mí? Miren, uno de los arranques de mayor orgullo que he tenido en mi vida. ¿Cómo me están diciendo a mí que quieren que yo vaya a hacerle esto y que me ofrecen esto? Mire, hermano, tan pronto, una semana antes, yo acababa de perder a uno de mis clientes más grandes. Pero cuando le digo más grande, era que significaban el 60% de mis ingresos. Y viene esta gente y me manda esa oferta. Mire, yo pasé esa noche que no podía dormir. Yo decía, Señor, le aseguro estoy siendo orgulloso, pero vos sabés que yo ya estaba negociando con esta gente. Y eso berrinche, usted sabe que uno le hace al Señor de, ay, Señor, pero mira, ¿y si yo hago esto? ¿Y si vuelvo a hablar con ellos? Y yo estaba queriendo ir más allá de lo que no podía controlar. O sea, lo que yo podía controlar ya lo había hecho. Ya había negociado, ya había hablado con ellos. Y me estaban dando una oportunidad que yo no estaba viendo aún. En resumen, al día siguiente vengo y hice una oración de arrepentimiento, hermano, porque esa noche yo había pasado en pecado, enojado, reclamando, diciéndole de toda esa gente. Y en la mañana yo, Señor, perdóname, ¿cierto? La verdad que es una buena oportunidad. Voy a ser humilde y voy a entrar en esa empresa como otro trabajador mientras sigo haciendo las cosas de mi agencia. Mire, comenzamos así, le dije a mi esposa, mira, lo voy a hacer, voy a comenzar a trabajar ahí. Si el Señor abrió esa oportunidad, lo voy a hacer, vamos a seguir avanzando con los clientes. No le voy a hacer larga la historia. Mira, estuve ahí abril, mayo. En junio le digo a mi esposa, mira, siento que necesito hablar con el gerente. Veo demasiados problemas acá y siento que tengo que ser honesto con él. Mire, si hay un problema que yo tengo o una debilidad, es que yo a veces no digo las cosas directas. Porque a mí no me gusta hacer sentir mal a la gente. Es como yo, mira, que trato yo de acomodarlo. Y esa vez me dice mi esposa, ok, si vas a hablar con él, decirle las cosas a como son, como el meme del pollito, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo. Las cosas a como son, claro, sin anestesia. Y mire, es una de las reuniones en las que yo he estado más nervioso, pero creo que la reunión más honesta que yo he tenido en mi vida. Vine, me reuní con él. Le dije, mira, así, esto está pasando dentro de la empresa, esto estoy viendo yo. Si querés que yo siga trabajando acá, entonces tenemos que cambiar estas cosas. Y si yo perdí ese trabajo, hermano, me iba a afectar bastante financieramente. En lo que yo estoy teniendo esa reunión con él, yo estoy nervioso porque yo le estoy soltando la bomba y yo no sé qué va a decir. Es decir, este está loco, que se vaya de aquí. Para resumir, el hermano viene y me dice, ok, mira y comentame, ¿qué pasaría si nosotros te damos las cuentas a vos? Después de 8 meses de estar esperando. Ajá, ¿y qué pasaría si te damos las cuentas a vos? ¿Qué harías vos? Mire, yo sentí que el corazón, hermano, gracias a Dios era sin cámara la reunión, porque si hubiera sido con cámara, ese hombre hubiera notado mi felicidad, mi nervio, mire, mi ansiedad en ese momento. Cuando me dice eso, yo comienzo a buscar la propuesta que le había mandado. Mire, gracias a Dios tengo varias pantallas y estaba ahí como loco. Comienzo a hablar. Gracias a Dios, ahorita en julio, nos comenzó a dar las cuentas para que nuestra agencia manejara sus clientes. Desde noviembre, hermano,
Una temporada en la que, mire, yo pasé, de verdad yo no padezco de ansiedad, pero ese bendito cliente me dio una ansiedad, hermano, porque no me contestaba, me dejaba en visto los correos. Mire, yo le preguntaba a ChatGPT a veces, ¿debería mandarle otro correo hoy o debería esperarme un poquito más? Y ChatGPT, no, espérate una semana más. Y yo, ay, este ChatGPT, decía yo, que me está diciendo que me espere. Hay cosas que no podemos controlar en nuestra vida y que Dios nos hace atravesar ese momento en el que estamos en la espada y la pared, pero que solamente Él sabe hasta qué punto es su soberanía divina. Yo estaba esperando la soberanía de Dios desde noviembre, pero ¿qué es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? Eran 8 meses de responsabilidad humana que el Señor me estaba enseñando para reconocer el carácter de Dios en mi vida, porque no estaba preparado para la soberanía divina. Entonces muchas veces no recibimos el milagro porque lo queremos en la etapa de la responsabilidad humana. Y el milagro viene cuando la responsabilidad humana ya se sometió a Dios para que la soberanía divina se haga realidad en nuestra vida. Y eso es lo maravilloso de confiar en Dios. Tener esos momentos en los que uno no sabe qué más va a hacer, pero que Dios ya tiene todo el plan trazado en nuestra vida. La fe comienza donde termina nuestro control, pero no donde termina nuestra responsabilidad. Dios nunca nos va a pedir ser irresponsables. Dios nos manda a confiar en Él, manteniendo un carácter responsable. Y punto número 4. La fe inquebrantable permanece aunque el resultado no sea el esperado. Yo en esa temporada me di cuenta, hermano, porque cuando me mandaron esa primera oferta no era lo que yo esperaba. Y me enojé y me sentí mal. Mi esposa me vio, yo creo que ese día hasta lloré, le dije, ¿cómo me está pasando esto? Si estábamos bien. Mire, me puse triste porque él decía el año pasado no estaba yendo mejor y yo cometí errores porque no ahorramos como deberíamos, que esto, lo otro. Porque son cosas del diario vivir, de la responsabilidad humana. Yo le dije, sí, el año pasado hubiera ahorrado esto, que no sé qué. Y uno como hombre comienza a pensar y sobrepensar. Y en ese momento yo le aseguro que el resultado que yo estaba teniendo no era el que esperaba, hermano. Pero la fe inquebrantable acepta el resultado, aunque no sea el esperado. Se somete a Dios en responsabilidad y nunca descarta el milagro de Dios en la vida. Sadrac, Mesach y Abednego dijeron, ¿y si no? Después de haber afirmado que Dios los podía librar, pero también de haber declarado que y si no lo hacía de la manera que esperábamos, igual no iban a adorar esa estatua. ¿Y sabe qué pasó con Sadrac, Mesach y Abednego? No tuvieron el resultado esperado. Sí los metieron al horno de fuego. ¿Sabe? Si usted sigue leyendo la historia, después que ellos le dicen esto a Nabucodonosor, Nabucodonosor dice, sí, con esa vamos, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Es decir, que no había ni un 0.0000001 de probabilidad de que ellos 3 sobrevivieran. ¿Y sabe qué es lo sobrenatural? Que los meten al horno de fuego. O sea que de todo lo que habían considerado a Sadrac, Mesach y Abednego, el resultado más pesimista les estaba ocurriendo. Y era que los metieran al horno de fuego. ¿Y sabe qué ocurrió? Tuvieron una reunión y de 4 personas entraron 3. Y dice la historia que cuando Nabucodonosor comienza a ver, no eran 3, habían 4. Porque el ángel de Jehová estaba con ellos dentro del horno de fuego. Luego que Sadrac, Mesach y Abednego aceptaron y creyeron quién era su Dios, dijeron, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos puede librar. Y si no, tampoco te vamos a adorar. Es decir, no hay opción en la que nos rindamos a tu estatua. No importa, ya sea que Dios nos salve o que Dios no nos salve, no te vamos a adorar. Viene Nabucodonosor, calienta el horno 7 veces más, mete a estos 3 hombres y resulta que se multiplican y se hacen 4. Salen intactos, ilesos. Gracias por acompañarnos en Tiempo con Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te quedes solo con esto. Lleva lo que Dios habló a tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo programa.